El día de hoy yo quisiera que tengan sus Biblias abiertas en el libro de Efesios, el capítulo 4. Y vamos nosotros a leer los primeros versículos del capítulo 4. Y estaremos viendo un sermón que el día de hoy va a ser realmente la primera parte de un sermón que está basado en dos partes. No había hablado con el hermano Tyron sobre lo que iba a predicar hoy, pero mucho de lo que él habló aquí está conectado con lo que vamos a ver. Y quiero hablar acerca del pueblo que Dios usa, o de la iglesia que Dios usa. La gente puede ir a la iglesia, puede sentarse en la iglesia, puede oír los sermones, y es más, hasta puede prepararse o capacitarse en teología, en estudios bíblicos y tener cierto tipo de preparación. Pero una cosa es que alguien esté preparado y otra cosa es que Dios use a esa persona para su gloria y para su excelencia. De hecho, todo cristiano, si es realmente un cristiano, debería ser usado por Dios. Todo cristiano genuino no es alguien inerte que llega a la iglesia y está sentado ahí. No. Todo creyente en el Señor Jesucristo es una piedra viva. Es un instrumento en las manos del Señor. Ahora, quiero ser claro también con todos estos términos que se están utilizando. Una cosa es el activismo y otra cosa es ser usado por Dios. En el activismo todo el mundo busca algo que hacer dentro de la iglesia. Son cosas muy diferentes al ser realmente utilizado por el Señor como un vaso para su gloria, para su honra, para su excelencia. Pero todo esto ocurre dentro del contexto de lo que el Señor mismo dejó establecido, que es la iglesia. Dios no puede usar a alguien fuera de la iglesia. A veces hay personas que salen y hacen cosas fuera del marco de la iglesia. Pero es la iglesia la que prepara, la que instruye, la que capacita y la que envía. Yo discrepo con aquellos que a veces hacen obra misionera u obra evangelística y no son pastoreados, que no están sujetos al pastoreo en una iglesia, que no están sujetos dentro del contexto de una iglesia, porque Dios fue el que fundó y estableció la iglesia. Jesucristo es el fundador de ella, pero nos preguntamos ¿qué es la iglesia? Y la iglesia, por supuesto, no es más que ese cuerpo de creyentes, personas que han creído en el Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, como habla el apóstol Pablo, somos el templo de Dios, esa columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, un cristiano que ha nacido de nuevo es una piedra viva, y la unión de esas piedras vivas es que llegan a conformar lo que es la iglesia del Dios vivo y verdadero. En los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, Pablo ha venido hablando acerca del plan de Dios Padre en Jesucristo. Pero a partir del capítulo 4, Pablo presenta a Dios levantando vidas nuevas en personas que están conformando una nueva sociedad. Vidas nuevas en personas que ahora son parte de una nueva sociedad. Pablo está viendo aquí a una sociedad que estuvo antes fracturada, herida y andrajosa, pero ahora la ve que está siendo unida, que es una nueva humanidad. En otras palabras, es un nuevo grupo que está siendo recreado. Si hay algo que caracteriza a la iglesia, es que es algo diferente al mundo.
Tristemente, hay mucho secularismo, muchas cosas que han invadido a la iglesia y se han metido dentro de la iglesia. Y a veces tú ves los cultos que son a Dios como un culto al hombre. Pero la iglesia está compuesta de santos visibles. Y la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Ahora, hay principios bíblicos que nos enseñan cómo debe ser la iglesia que Dios usa. ¿Cómo debe ser? Tú te has puesto a pensar cómo debe ser la persona que Dios usa. Cuando hablo de la iglesia, hablo de un pueblo, hablo de personas. Hablo de hombres y mujeres que han sido renovados en su entendimiento. Personas que tienen una cosmovisión diferente de lo que es la vida, de lo que es la iglesia, de lo que es el hombre, de lo que es el trabajo. Personas que tienen una cosmovisión totalmente ajena a como la tiene el mundo. La gente que no tiene a Cristo en su corazón ve este mundo como una oportunidad para su placer, para su deleite, para su confort. Pero el cristiano no está detrás de esas cosas. Por eso es que hay principios bíblicos que nos enseñan cómo es que qué características debe tener la persona que es usada por Dios dentro de una iglesia. Hay muchas personas que pueden ir a la iglesia. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que tú seas usado por Dios. Tú puedes venir y solamente sentarte y salir como has llegado. Y otra cosa es que Dios te utilice para su gloria y para su honra. Y eso es lo que yo quiero ver con ustedes el día de hoy. La iglesia, la persona, el pueblo, el hombre o la mujer que Dios usa. Y todo empieza con el versículo número 1. El versículo 1 de Efesios 4 dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Está en conflicto el aspecto de quién escribe esta carta. Algunos dicen que es una carta que fue escrita para la iglesia de Éfeso, otros dicen que fue una carta de aspecto general. Pero sin lugar a duda es una carta que está escrita a una iglesia, a Éfeso. Y si la escribió Pablo, esta carta tiene su sello apostólico, porque esta carta empieza diciendo yo. Empieza con una autoridad apostólica. Y esa es la convicción apasionada de un hombre que, si fue Pablo el que la escribió, cuando él escribió esta carta, él estuvo bajo arresto domiciliario en Roma por 2 años, donde tenía libertad para escribir. Y él está ahora describiendo y escribiendo a una iglesia de la cual él tiene una visión de una iglesia que es unida y de un grupo de personas que está siendo utilizado para servir a Dios. No hay mejor trabajo que el que tú digas yo soy un siervo de Dios. No hay mejor trabajo que aquel. Pablo tenía una visión. Y la visión era que los cristianos vivan o aprendan a vivir de una manera digna de la vocación con que ellos habían sido llamados. ¿Qué es lo que hace que la manera de vivir sea digna? ¿Qué es lo que hace que estos hombres en ese tiempo, allá por el año probablemente 50 después de Cristo, cuando él escribió esta carta, haga que estos hombres y mujeres sean una iglesia digna de ser llamados hijos de Dios, digno del evangelio? Bueno, si tú te remontas al tiempo cuando fue escrita esta carta en este tiempo habían por un lado los judíos cristianos y por otro lado habían los gentiles cristianos. Pero antes de que los unos y los otros Dios los convierta y revelen a Jesucristo, había entre estos dos grupos problemas, tenían dificultades. Pero cuando vinieron a Cristo, los unos
Animaban a los otros a que tenían que circuncidarse, que tenían que comer esto, que no tenían que comer esto. Y estaban de alguna manera presionándolos para que las costumbres de los judíos también las acepten los gentiles. Sin embargo, Pablo se da cuenta de todo esto y Pablo lo que está pensando es que ya el muro intermedio fue derribado. Ahora debe ser una iglesia tanto de judíos como de gentiles que vivan para servir al Señor. Por lo tanto, lo primero que él está teniendo en mente es la visión de un pueblo que está conformado por judíos y por gentiles. Es como el día de hoy. Esta es una iglesia casi que internacional. Aquí hay ecuatorianos, hay venezolanos, hay colombianos, hay del Guasmo, hay de Daula, hay de Salitra, hay de Guayaquil, con diferentes culturas. Así era en aquel tiempo. Pero en segundo lugar, la visión que él tenía, y para que sea esta una manera digna de vivir, es que ese grupo tenía que ser diferente de los demás pueblos. Diferente. Eso es lo que caracterizaba a un cristiano. ¿Y cuál era la diferencia de ellos? Bueno, que tenían que ser santos, apartados, no perfectos, apartados para Dios. Entonces, esta nueva sociedad así ha sido llamada a ser un pueblo, y este pueblo debe ser santo y deben, por lo tanto, aprender a mostrar pureza en su diario vivir, en su andar, en su caminar. Porque ellos tienen un título. Si a ti te preguntan en la calle, oye, ¿tú qué religión tienes? Seguramente tú vas a decir, yo soy cristiano. Eso es como un título, un nombre, un membrete de cristiano. Alejandro el Grande, quien vivió algo así como 300 años antes de que Cristo viniera, fue un emperador, fue un rey, fue un comandante. Este hombre fue un conquistador. Fue el faraón de Egipto. Fue rey en Persia, en Medo-Persia, en Grecia. Conquistó lugares y lugares y lugares. Este hombre era un guerrero, era alguien sin igual, la verdad, en aquellos tiempos. Pero en el ejército de él se dice que había un soldado que era cobarde. Él tenía dentro de sus filas un hombre que era un soldado cobarde. Alejandro tenía a este hombre cobarde. Y resulta que este hombre también se llamaba Alejandro. Y una vez este rey le dijo, cámbiate el nombre o pórtate como un Alejandro. Y yo creo que así debemos ser los cristianos. O te comportas como cristiano, o di no soy cristiano. Porque todos los que dicen ser cristianos debemos comportarnos como soldados de Jesucristo, fieles a Él, imitándole, obedeciéndolo, siguiéndolo, o si no, cambiémonos el nombre. Pero no digamos que somos cristianos. Lo cierto es que esta mezcla de judíos y de gentiles señala una sola cosa, señala unidad, y la pureza o manera diferente de vivir señala a una sola cosa, santidad. La unidad y la santidad son dos características fundamentales de una vida digna del llamado de Dios a la iglesia. O sea, para que Dios use una persona, tiene que estar dentro de la unidad, pero también dentro de la santidad. Yo quiero ver este sermón a la luz de 4 puntos. Y lo primero que quiero ver con ustedes es que Dios usa una iglesia cuya unidad depende de su carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo es nuestra conducta? Bueno, la Biblia lo dice aquí como debe ser. Versículo número 2 dice,
con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Ahí habla de ciertas características, habla de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, habla del soportarse unos a otros y habla del amor. La humildad, ¿qué es la humildad? Mira, la humildad era algo que era en tiempos antiguos despreciado en el mundo. Porque la humildad para la gente antigua era sinónimo del sirviente, del esclavo. Él tenía que ser el humilde. Entonces la humildad era algo despreciable. Sin embargo, decían ellos, la humildad era una actitud ruin. Eso es para los esclavos. Sin embargo, la unidad es esencial para la unidad. Es reconocer a la otra persona dándole el valor que tiene o dándole el crédito. Dice la Biblia que nosotros debemos considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Pero eso es tan difícil en la vida cristiana. Pero eso es lo que Dios dice. Por eso el escritor al libro de Romanos, en el capítulo 12, él dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. O sea, es como que si Dios estuviera diciendo, no te creas el muy importante. Tu título no me sorprende. Lo que tienes no me sorprende. Lo que haces no me impresiona. En otra palabra, una persona que es humilde es alguien que aprende a reconocer a la otra persona, dándole el valor, el crédito que se merece. Por eso que nos llevamos bien y por lo general nos caen bien aquellos que nos tratan bien. Aquellos que nos brindan respeto. Con eso nos llevamos bien. Pero cuando sale por ahí uno que nos trata como basura, nos desagrada. ¿Sabes que cuando Dios levanta a esas personas así, probablemente lo está haciendo para ver todo el orgullo que hay en nosotros? Cuando sale por ahí alguien que no te respeta, que no te considera, que no te da el valor que te mereces, probablemente Dios la está levantando para hacerte ver todo lo que hay en tu corazón. A mí me ha pasado. Se relata que en una ocasión la esposa de este misionero, Adoniram Judson fue un americano que vivió más o menos por el año de 1700, y este hombre fue enviado como un misionero a Birmania y estuvo 25 años de misionero. Y todo lo que él hacía en su obra evangelística, misionera, tenía grandes resultados. Realmente la gente se convertía, la iglesia estaba llena y en Birmania vino el evangelio. Y llegó un momento que cuando todas estas noticias llegaron a Estados Unidos, ¡wow! Adoniram Judson. Y dice el testimonio de él que su esposa le leyó con el fin de divertirlo algunas noticias de los periódicos en los cuales a él le comparaban con algunos de los apóstoles. Y este hombre, Adoniram Judson, estaba sobremanera turbado y él dijo, no quiero ser como ellos, no quiero ser como Pablo, ni como Apolos, ni como Cefas, ni como cualquier otro hombre. Solo tenemos un ejemplo supremo, dijo él, quien tentado en todo como nosotros, nunca cometió pecado. Deseo seguirlo en todo, imitarlo en todo, practicar sus enseñanzas, beber de su espíritu, andar en sus sendas y conocer mis debilidades, porque él me las indique y solo él. Claro, él se estaba refiriendo al Señor Jesucristo.
Ese es un ejemplo de humildad. El ser como Cristo. Pero también el texto del versículo 2 nos habla de la mansedumbre. La mansedumbre también puede ser traducida como amabilidad o gentileza. El ser amables, el ser gentiles con los guardias de las garitas, con los que cuidan los vehículos por allí, con los que atienden en el supermercado. El ser amables, el ser gentiles, eso es ser manso. La mansedumbre y la debilidad y la amabilidad o gentileza no es debilidad. ¿Sabes que esa palabra mansedumbre, amabilidad o gentileza es una palabra que se lo usaba cuando alguien domaba animales salvajes? Cuando uno tomaba un perro salvaje, un potro salvaje y los domesticaba, entonces la palabra era ya está amable o ya está gentil. Así era caracterizada la mansedumbre o la gentileza. Entonces, no es debilidad, es más bien la gentileza del fuerte, porque justamente se usaba para animales domesticados, cuya fuerza de ese animal, en otras palabras, estaba bajo control. Eso es amabilidad, eso es gentileza. Es la característica de uno que es dueño de sí mismo y a la vez siervo de los demás. ¿Tú ves eso en Jesucristo? Cuando le estaban tomando en el Getsemaní, le dice a Pedro, Pedro, mete tu espada. ¿Tú crees que yo no puedo pedir una docena de legiones de ángeles y venir y salir de aquí? Pero él fue manso hasta el final. En otras palabras, es la ausencia de ser valer los derechos personales. Los norteamericanos son muy dados, mis derechos, y pelean por sus derechos. Y como esta es una cultura que se ha americanizado, la gente también hace valer sus derechos. Pero la mansedumbre es la ausencia de ser valer esos derechos, ya sea ante la presencia de Dios o ante la presencia de los hombres. Si tú ves la humildad y la mansedumbre, la gentileza, tú la ves en Jesús. Pero también la Biblia habla de paciencia. Mira, todas estas son características de la persona que Dios usa. ¿Te has puesto a pensar tal vez por qué Dios no te usa? ¿Está en ti estas cualidades, estos atributos, estos dones? También la paciencia. La paciencia es soportar mucho tiempo a la gente que es provocativa. Yo soy sincero, yo debo trabajar con mi paciencia. Gracias a Dios que tengo una esposa que me ha enseñado mucha paciencia. Pero la paciencia es soportar mucho tiempo a la gente que es provocativa, así como Cristo soportó a los que lo provocaban. Tú no ves cuántas veces, vez tras vez, los escribas y los fariseos, era como que lo hincaban, lo punzaban. Y él, paciente, él manso y humilde. Ese es nuestro espejo, en quien tú y yo tenemos que mirarnos. Pero también la Biblia habla en el versículo número 2 de Efesios 4, dice, soportándoos unos a otros en amor. El amor, yo creo que está incluido o debe estar incluido en todos los otros dones que Dios nos ha dado. En la mansedumbre, en la paciencia, en la humildad, en la tolerancia. Y el amor no es otra cosa más que buscar el bienestar de los demás, buscar el bien de la comunidad. Pero en el egoísmo nuestro, nosotros estamos buscando nuestro confort, nuestra complacencia, nuestro
hedonismo, el querernos sentir bien nosotros mismos. No importa si tú no eres feliz, yo soy feliz. Estas son, yo diría, 5 piedras fundamentales de la unidad cristiana. Si una iglesia ha de tener unidad, yo creo que cada característica en la vida del cristiano deben estar las cosas que aquí menciona el apóstol Pablo. Son 5 piedras fundamentales de esta unidad en toda iglesia. Si están ausentes, no podrá existir unidad. Podrán existir programas o actividades, pero no unidad. Porque toda unidad es hija del amor. En segundo lugar, ya hemos visto que Dios usa una iglesia cuya unidad depende de su carácter. Y el carácter que aquí vemos es un carácter donde se muestra humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia y amor. Esa es la característica en cuanto al carácter. En segundo lugar, Dios usa una iglesia cuya unidad está adherida, está pegada a nuestro Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, del versículo 3 al 6. Dice la Escritura: esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. En este pasaje hay 7 veces que se repite una palabra, la palabra un Dios, un Espíritu, un Señor, 7 veces. Y 3 de ellas están apuntando a la Trinidad. Un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. ¿Qué aprendemos? Aprendemos al menos 3 cosas. En primer lugar, hay un solo cuerpo porque hay un solo Espíritu. Por eso es que hay un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo, sea en el siglo I, en el siglo II, hoy en el siglo XXI, está conformado por judíos y por gentiles. En cualquier lugar, en cualquier época. En estos momentos podríamos decir, está conformado por ecuatorianos, venezolanos, colombianos o donde sea. Si tiene ese cuerpo unidad, es a causa del Espíritu Santo que mora en la iglesia y la anima. Si hay unidad, es a causa del Espíritu de Dios. Dice la Escritura en 1 Corintios 12:13: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Aquí lo primero que aprendemos es que hay un solo cuerpo porque hay un solo espíritu. Lo segundo que aprendemos es que hay una sola esperanza que pertenece a nuestra vocación cristiana. Una sola fe y un solo bautismo. ¿Sabes por qué? Porque hay un solo Señor. Hay un solo Señor. Hay una sola esperanza. Esa esperanza que los cristianos tenemos es parte de nuestra vocación cristiana. Qué lamentable y triste es vivir esta vida sin esperanza. Claro, hay gente que pone su esperanza en cosas vanas. Pone su esperanza en el estudio, en el trabajo, en los negocios, en los hijos, en su juventud, en la salud. En cosas vanas, cosas que se van a acabar, que van a terminar. Pero hay una sola esperanza que pertenece a nuestra vocación cristiana. Hay una sola fe y hay un solo bautismo porque hay un solo Señor. Nuestra fe está puesta en Cristo. Nos bautizamos en el nombre de Cristo. Nuestra esperanza está en Cristo. Jesucristo es el único objeto
de la fe, de la esperanza y el bautismo de todo el pueblo cristiano. Pero en tercer lugar, hay una familia cristiana que nos reúne a todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y Padre. Hay una sola familia. El cristiano tiene hermanos y hermanas, no solo en Ecuador, tiene en Norteamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en Asia, en el Caribe, en Oceanía, en Australia, en todo lugar. Hay una sola familia, no son familias diferentes, porque tenemos un solo Padre y Dios, que está sobre todos y por medio de todos y en todos, es decir, todos los redimidos. Hay un único Padre que crea una única familia. Pero segundo, un único Señor que crea una única fe, esperanza y bautismo. Y tercero, un único Espíritu que crea un único cuerpo. Dice la Escritura, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ese es el texto que dice aquí, esfuércense, esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y yo diría que esta es una exhortación muy extraña. Porque Dios da por sentado que entre los cristianos tiene que haber unidad. Pero ¿cómo es que ahora Él dice esfuércense? Lo normal es que los creyentes seamos unidos, que la familia sea unida. Cuando alguien anda por allí como el llanero solitario, aislado, uno dice, oye, ¿qué cristianismo más extraño que profesa esa persona? Porque no puede haber un cristianismo separado del cuerpo. Si Dios da por sentado que su iglesia tiene unidad, ¿por qué dice la Escritura esfuércense? O esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ciertamente que es una exhortación algo extraña, pero en la iglesia siempre hay lugar para la desunión. Aunque para Cristo hay una sola iglesia. Por eso Él dice, esfuércense. Y esa palabra esfuércense quiere decir, cumpla. Usted debe hacerlo. Hágalo. Y así como debemos caminar los creyentes. Con ese cumplimiento en esforzarnos por mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. A veces hay que ceder. A veces hay que poner la otra mejilla. A veces hay que guardar silencio por mantener la paz, la unidad. La unidad jamás debe ser sacrificada, eso sí, en detrimento de una doctrina fundamental. En tercer lugar, ya hemos visto que Dios usa una iglesia cuya unidad depende de su carácter. En segundo lugar, Dios usa una iglesia cuya unidad está adherida a Dios, no está separada de Dios. Y en tercer lugar, Dios usa una iglesia enriquecida por la diversidad de sus dones. Dios va a usar a una iglesia que ha sido enriquecida por el mismo Señor y Dios, por la abundancia de dones que Él ha repartido. Mira lo que dice del versículo 7 al 12. Dice allí, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta unidad de la cual está hablando la Escritura, de la cual nos habla el Señor, no debe ser malentendida como uniformidad sin vida ni colorido. Hay unidad, pero también hay diversidad. Porque los cristianos no somos una réplica de los demás, del que está a tu lado. Yo aquí lo estoy viendo y cada uno tiene una forma de sentarse muy peculiar, muy diferente. Pero es porque somos diferentes. Somos diferentes porque la unidad de la iglesia es atractiva a causa de la diversidad que Dios le ha concedido o que Dios le ha dado. Y somos diferentes no solo por nuestro temperamento, por nuestra personalidad, educación o cultura, sino también por los dones que Dios ha distribuido a la iglesia para enriquecerla y para nuestra vida común. Por eso somos diferentes. Hay unos que son más abundantes en humildad, otros que son más abundantes en amor, otros son más abundantes en dar palabra de consejo, palabra sabia, otros nos enseñan de su paciencia, otros nos enseñan de sus diferentes dones de servicio, de presidir, de generosidad. Siempre estamos aprendiendo de unos de otros. Así es como Dios obra. Pero aquí hay dos palabras claves que la Biblia menciona. Y la una es la palabra gracia y la otra es la palabra don. El texto que hemos leído dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Esas dos palabras son claves. La unidad de la iglesia se debe a la gracia de Dios. El que una iglesia sea unida es una gracia, es un regalo. La unidad de la iglesia se debe a la gracia de Dios que nos ha, en otras palabras, reconciliado con Él. Pero la diversidad de la iglesia se debe a los dones que han sido repartidos entre los miembros de la iglesia. Cada creyente, según lo que dice la Biblia, tiene un don o tiene un carisma para ejercer o una función que llevar a cabo mediante el don que Dios le ha dado. ¿Tú te has puesto a preguntar de qué manera puedo yo servir al Señor en la iglesia local donde Él me trae? Deberíamos preguntarnos, eso es una pregunta legítima. ¿Y de qué manera puedes servir? Por lo general siempre los hermanos dicen: pastor, ore por este problema, tengo esta situación y muchas cosas. Pero nadie me ha dicho: pastor, ore por mí que quiero descubrir mi don para servir en la iglesia. Nunca he oído esa petición. Quiero descubrir de qué manera puedo yo servir a mi Señor. Hay muchas cosas que no he oído. Esa es una de ellas. Pero ¿qué aprendemos acerca de los dones espirituales o carismas, los dones que Dios da? En primer lugar, lo que aprendemos es que quien da los dones no es el pastor, ni la iglesia, ni el seminario. El que da los dones es Cristo. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. Dice allí: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Los dones son dados por Cristo. Y luego añade: por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. El versículo 7 y 8 están confirmando esta verdad, y esta verdad no es más que un eco del Salmo 68, 18. Ya el salmista en ese versículo del Salmo 68 estaba diciendo estas palabras, y
Pablo se hace eco de ellas y las repite ahora otra vez. Ahora, así como Moisés recibió la ley y se la dio a Israel, de igual manera también Cristo recibió el Espíritu y se lo dio a su pueblo para escribir la ley de Dios en sus corazones y por medio de los pastores que él ha designado en las iglesias locales, enseñar la verdad de Dios. Y este texto dice, estos pasajes tienen un texto que es un poco difícil de interpretar, y eso de que descendió y ascendió. Y la gente dice que Cristo ha bajado al infierno, que libertó a los cautivos, pero yo creo que ese texto simplemente se refiere a la humillación y a la exaltación de Cristo. Descendió y ascendió. Él fue humillado cuando Dios dejó su gloria, dejó de ser Dios, con su gloria me refiero, porque siguió siendo Dios en la tierra, dejó su gloria y se encarnó. Se humilló, como dice Filipenses capítulo 2. Fue humillado. Pero dice luego que Dios, el Padre, lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Por lo tanto, eso de descender y ascender no es otra cosa más que la humillación y la exaltación de Cristo. Y esta exaltación dio a Cristo autoridad para derramar sobre la iglesia los dones del Espíritu que Él ha dado a su pueblo. ¿Qué aprendemos de estos textos? Que así como Cristo es el que da los dones, también esos dones que Él da son muy variados. En 1 Corintios 12:4 dice la Biblia, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La Biblia menciona 5 listas que muestran al menos 20 dones que Dios ha dado a la iglesia. Está en Romanos 12, en Efesios 4, en 1 Corintios 12. Pero en los que aquí menciona varios, y menciona a 4 en este texto que hemos mencionado. En el versículo 11 de Efesios 4 menciona 4 dones. El primero es el de apóstol, que la palabra griega es apostelo, y esa palabra quiere decir enviar. El apóstol es alguien que es enviado. Nos preguntamos, ¿hay hoy día apóstoles en el sentido como lo vieron en el tiempo de Cristo? La respuesta es no. Toda iglesia que tiene apóstoles, como lo mencionan las Escrituras, es una iglesia realmente falsa, porque los apóstoles ya se murieron. Los apóstoles recibían revelación de Cristo. Los apóstoles eran testigos oculares del Cristo resucitado, y los apóstoles eran directamente llamados por el Señor Jesús. Esas eran las características de los apóstoles. Pero en el sentido general, un apóstol es alguien que es enviado. Y en ese sentido, todo cristiano es un siervo y es un apóstol, porque es alguien que es enviado como un mensajero. Dice la Biblia que somos embajadores de Cristo, como si rogásemos al mundo, a la gente, reconcíliate con Dios. Cada semana tenemos la oportunidad para proclamar el Evangelio, para hablar de Cristo, para presentar a Jesús y decirle a la gente como embajadores del cielo, como representantes de su reino, y decirle a la gente, mira, reconcíliate con Dios, busca de Dios, arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo. En ese sentido nosotros somos apóstoles, en ese sentido. Otro significado en los apóstoles es que eran enviados por la iglesia. Pero aquí en este pasaje se está refiriendo a los 12. Él mismo constituyó apóstoles, se está refiriendo a los 12. Luego dice profetas. ¿Qué es un profeta? Bueno, los profetas son los que hablan en el nombre del Señor con fidelidad. En otras palabras, son la boca de Dios. Ellos no hablan su mensaje, hablan el mensaje de Dios.
Había una frase característica de los apóstoles en el Antiguo Testamento, es: así dice el Señor. Y ahí hablaba el profeta en nombre de Dios. Hoy no hay profetas como los profetas canónicos, como Jeremías, como Isaías. No hay, ya se acabaron ellos. No existen aquellos. No es necesario que hayan. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Por eso, no necesitamos de profetas. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en prestarle atención y estar atentos a lo que ella dice. Pero también el mismo versículo número 11 de Efesios 4 nos está hablando de evangelistas. ¿Y qué es un evangelista? Evangelista es alguien que explica o predica el evangelio con sencillez y claridad. Yo creo que toda la iglesia, todo cristiano, debería ser un evangelista en potencia, que sabe comunicar la verdad de Dios, que habla la palabra de Dios, que instruye, que enseña, que muestra el camino. Toda la iglesia debería ser alguien que está siempre compartiendo el evangelio, hablando, enseñando, instruyendo, anunciando. ¿A cuánto les hablaste del Señor tú esta semana? Y lo último que dice es pastores maestros. A otros pastores y maestros. Y ese pastores y maestros es parte de un mismo título o de un mismo don, de una misma gracia. Se refieren, en otras palabras, al mismo oficio. Todo pastor, una de las características esenciales del pastor es que debe ser apto para enseñar. Debe saber enseñar. No así el diácono. El diácono no es necesario que enseñe. Pero un requisito del pastor es que debe ser un maestro, que sea apto para enseñar. Por lo tanto, los 5 dones que aquí se mencionan, o los 4 dones que se relacionan con el ministerio de la enseñanza. Y lo que más se necesita hoy en día, lo que más necesita la gente, es que se le enseñe la palabra con integridad y en verdad. Eso es lo que más necesita la gente. La gente necesita ser instruida en la palabra del Señor. Porque nuestro pueblo parece ser como que está secuestrado, parece como que estamos en el tiempo del siglo XIV y XV, donde se ha secuestrado las escrituras y ahora lo que hay es como una especie de conformismo con lo que dice fulano y dice fulano, y se ha dejado de lado la palabra del Señor. Se desconocen las escrituras. Y la gente necesita aprender a enseñar y saber enseñar las escrituras. Estos 5 dones están relacionados con la enseñanza. ¿Qué aprendemos de este texto también? Que el propósito de los dones por los cuales Él los da a su iglesia tienen un solo objetivo: son para servir a los demás. No es para mi propio beneplácito, son para el servicio de los demás. Mira lo que dice el versículo número 12. Dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo inmediato? Capacitar. Eso es lo inmediato, capacitar. ¿Y qué es lo mediato? Edificar. Dios ha dado los dones para que su iglesia inmediatamente sea capacitada. Y más adelante, con el tiempo, sea una iglesia edificada.
¿Qué es capacitar? ¿A quiénes se capacita? ¿De quiénes está hablando aquí en este texto? No está hablando de los pastores, está hablando de los laicos, de gente común y corriente. Son ellos, como ustedes, mis hermanos, que son enseñados, instruidos, todos, sin excepción. Porque nadie nace sabiendo. Tenemos deficiencias, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que invertir tiempo. Así que el modelo bíblico que Dios presenta no es como de una pirámide donde el pastor está arriba y los demás están abajo. Tampoco es de un ómnibus donde el pastor va manejando y todos atrás van durmiendo. No, eso no es la figura, no es la imagen que la Biblia presenta acerca de lo que narran estos versículos. El modelo bíblico de cómo operan los dones en la iglesia es el modelo de un cuerpo, donde cada uno tiene su función. No importa si eres ojo, corazón, no importa si eres pie o si eres mandíbula, no importa si eres pestaña o si eres barriga. ¿Saben que cuando voy al baño y me baño y tengo que lavarme la oreja, el oído? Es increíble, pero tengo que usar este dedo. El dedo meñique. Sirve para algo. Ahí está el dedo, sirve para algo. Así que el propósito inmediato de Cristo al dar pastores y maestros a su iglesia es que a través del ministerio de los pastores y dando la palabra, todo el pueblo sea equipado para capacitarlos. Pero el propósito inmediato o posterior es que el cuerpo de la iglesia sea edificada. Porque la manera en que el cuerpo crece es cuando todos sus miembros utilizan los dones que Dios ha dado a su iglesia. Ponte a pensar si tú estás dando tus dones al servicio de la iglesia. Porque esa es la iglesia que Dios utiliza. Todos los dones espirituales, en otras palabras, son dones de servicio. De servicio. Este es su propósito. Por eso Él da dones a la iglesia, para servir a otros. No son dados con un fin egoísta o para ser solamente vistos. Ay, no, Él es un gran servidor. No son dados con esa intención, sino para el servicio de los demás. Hasta ahora nosotros hemos visto que el Cristo exaltado es quien derrama dones sobre su iglesia y que estos dones son muy diversos en carácter y que los dones de enseñanza son los principales y que su propósito es equipar al pueblo de Dios para sus diversos ministerios y así edificar el cuerpo de Cristo. Finalmente, quiero ver con ustedes que Dios usa una iglesia unida y madura en la fe. Esa es la iglesia que Dios usa. Una iglesia que está unida, pero que al mismo tiempo es madura en la fe. Vea lo que dice del versículo 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El versículo 13 dibuja la meta hacia la cual llegará un día la iglesia. Dice el versículo número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre
maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta de la iglesia no solamente es Cristo, no solamente decir, no, yo conozco a Cristo, soy cristiano, y se acabó el asunto. No, 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 esa no es la única meta. ¿Sabe cuál debería ser la meta en cada creyente? La madurez, el crecimiento en la fe. Bueno, el año pasado me aprendí 80 versículos, este año me aprendí 100 versículos. Y todavía los recuerdo. El año pasado empecé en este ministerio a servir, ahora estoy ya a tiempo completo sirviendo en este lugar. La meta debería ser la madurez en unidad, que viene más bien del conocimiento, la confianza y el crecimiento que da Cristo. La unidad, aunque es inviolable y ha sido dada a la iglesia, debe ser mantenida. Por lo tanto, la nueva sociedad creada, ese nuevo grupo de gente que Dios le dio nueva vida y lo puso en una iglesia, tiene dos características. Por un lado, unidad, y por otro lado, tiene madurez, según estos versículos. Luego, a la estatura de la plenitud de Cristo, es que la iglesia va creciendo. Por eso es que no tenemos que compararnos ni con el pastor, ni con el diácono, ni con el hermano tal o la hermana tal, con Cristo. Esa debe ser la medida con la que tenemos todos, la vara en la que tenemos que vernos, el espejo en que tenemos que admirar. Y esa madurez depende de cada miembro de manera individual. Pero la madurez tiene enemigos. ¿Y cuál es el enemigo de la madurez? La inmadurez. Yo conozco de personas que tienen 30, 40 años en el Evangelio. Años en el Evangelio. Y son gente inmadura. Mira lo que dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Estos son los cristianos inmaduros que menciona aquí la Biblia. Y el contraste de la inmadurez está en el 15 y en el 16, que ahí presentan a un cristiano maduro. Dice el versículo 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por lo tanto, si ahora dejamos de lado la metáfora del cuerpo y preguntamos exactamente cómo es que crece la iglesia hacia la madurez, yo creo que Pablo tendría su respuesta bien preparada y él diría, se llega a la madurez en verdad y en amor. Y es en amor que la iglesia crece y se edifica a sí misma. Lo que Pablo pide es que una equilibrada combinación de ambos, tanto de verdad y de amor, esté en la iglesia. Yo creo que la verdad es dura si no la suaviza el amor. Pero el amor se debilita si no lo fortalece la verdad. Y el apóstol nos llama a mantenerlos unidos, lo que no debiera ser difícil para los creyentes que somos llenos del Espíritu Santo de Dios, de tener esos frutos o esas gracias. Déjame traer una palabra de aplicación. Esta es la visión que Pablo tiene de la iglesia. Una iglesia unida, que esté creciendo, que vaya en madurez, que sea madura. Y esa nueva sociedad de Dios debe desplegar todas esas cosas. Debe desplegar amor, unidad, diversidad, madurez creciente. Y estas son las características de una iglesia, de una vida, de una persona, de un cristiano que ha sido llamado o que ha recibido de Dios la salvación y que el apóstol ahora nos pide que lo pongamos en práctica. Pero la pregunta es, ¿cómo alcanzamos la madurez? Esa es la pregunta. Pastor, ¿y cómo es que llego a ser maduro?
quiero mencionarte solamente dos cosas. En primer lugar, todo cristiano debería tener sus disciplinas espirituales personales. Me alegra que hay un buen grupo aquí de hermanos que se han unido para estudiar un libro que justamente tiene ese título. Pero ahí, hermanos, si tú no pones en práctica leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, escudriñarlas, meditar en ellas, tener tiempo para orar, identificar tus pecados y mortificarlos, el asistir a los cultos, el practicar la comunión, el tener un tiempo de quietud. Si tú no tienes en práctica en tu vida como cristiano estas disciplinas, tú no vas a crecer en la fe. No es suficiente venir el domingo a la iglesia y venir de domingo en domingo. No es suficiente. Hay disciplinas espirituales en las que tú y yo tenemos que ejercitarnos día tras día, día tras día, día tras día, como las cosas que he mencionado. Por lo tanto, número uno, están las disciplinas espirituales personales. Tu tiempo de devoción, tu tiempo de meditación, de lectura de las Escrituras, tu tiempo apartado. Y en segundo lugar, otra manera de crecer es involúcrate con gente madura dentro de la iglesia para servir.